Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso, porque hoy, mis queridos y queridas, vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que tiene a todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel con el corazón en un puño. Sí, como lo oyen, el escándalo Kerem y Hande. Prepárense porque esto se pone bueno. Últimamente los rumores han estado circulando como la pólvora y las capturas de pantalla y los vídeos borrosos han proliferado por todas partes. Todos se preguntan lo mismo, ¿qué hacía Kerem en casa de Hande? Y para colmo de males, ¿en un coche nuevo? Uf. La situación es de lo más intrigante y hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos hasta ahora, separando la realidad de la ficción y dándole un poco de contexto a todo este drama. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chismecito y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán siempre al día. Gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. El origen de todo este revuelo, como ya les adelanté, se centra en unas fotos y vídeos que supuestamente muestran a Kerem Bürsin llegando a la casa de Hande Erçel en un coche que, según los fans más observadores, es nuevo y no se le había visto antes. A partir de ahí, las especulaciones se dispararon. ¿Será que están juntos de nuevo? ¿Es solo una visita de amigos? ¿O hay algo más detrás de todo esto? La verdad es que la información es bastante confusa y hay muchísimas versiones diferentes. Algunos aseguran que Kerem y Hande se han estado viendo en secreto desde hace algunas semanas y que están intentando retomar su relación de una forma más discreta, lejos del ojo público. Otros, sin embargo, sostienen que se trata de una simple visita de cortesía, quizás por algún proyecto profesional en común o simplemente por amistad. Para entender mejor la situación, tenemos que recordar un poco la historia entre Kerem y Hande. Ambos saltaron a la fama gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam, donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y pronto se confirmó lo que muchos fans sospechaban: Kerem y Hande eran pareja en la vida real. Su relación fue un auténtico torbellino mediático. Los paparazzi los seguían a todas partes, sus fotos inundaban las revistas y las redes sociales y sus fans estaban completamente enamorados de ellos. Parecía que vivían un cuento de hadas, pero como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática y las exigencias de sus carreras acabaron pasando factura. A principios de 2022, se anunció su ruptura, dejando a sus seguidores devastados. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras por separado. Hande ha estado enfocada en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, mientras que Kerem ha buscado oportunidades en el mercado internacional, participando en producciones estadounidenses y españolas. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno de ellos ha confirmado ninguna relación seria. Volviendo al tema que nos ocupa, la pregunta clave es: ¿qué hacía Kerem en casa de Hande? Y la respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. Las fotos y vídeos que circulan son bastante ambiguos y no ofrecen pruebas definitivas de nada. Podría ser que simplemente estuvieran pasando un rato juntos como amigos, o podría ser que estén intentando reconciliarse en secreto. La verdad es que solo ellos lo saben. Sin embargo, hay algunos detalles que vale la pena analizar. En primer lugar, el hecho de que Kerem haya ido a casa de Hande en un coche nuevo ha generado muchas especulaciones. ¿Por qué un coche nuevo? ¿Será un regalo de Hande? ¿O simplemente una coincidencia? Es difícil saberlo con seguridad, pero es un detalle que no ha pasado desapercibido para los fans. Se han hecho incluso investigaciones exhaustivas en foros de fans, tratando de identificar la marca, el modelo y hasta el año del coche. Algunos sugieren que podría ser un modelo de alta gama que Kerem estaría probando como parte de un acuerdo de patrocinio con una marca automotriz, lo cual le daría una explicación lógica a su novedad. Pero claro, la explicación más jugosa y que alimenta las fantasías de los fans es que sea un regalo sorpresa para Hande o incluso un regalo para él mismo, fruto de un posible nuevo contrato o proyecto juntos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que tanto Kerem como Hande siempre han mantenido una relación muy cordial y respetuosa después de su ruptura.
Han hablado el uno del otro en términos muy positivos y han dejado claro que siguen siendo amigos. Esto podría explicar por qué Kerem fue a visitar a Hande, incluso si no hay nada romántico entre ellos. Recordemos que en varias entrevistas, ambos han insistido en la importancia de mantener una buena relación, incluso después de una ruptura. Han hablado de madurez, de respeto mutuo y de la necesidad de preservar los lazos que los unieron durante un tiempo tan importante de sus vidas. Incluso se han filtrado conversaciones informales entre ellos en eventos públicos, donde se les ve charlando animadamente y riendo juntos. Esta amistad, aunque platónica, es un consuelo para muchos fans que anhelan verlos de nuevo como pareja. Por último, no podemos ignorar el hecho de que tanto Kerem como Hande son figuras públicas muy populares y que cualquier movimiento que hagan es analizado con lupa por sus fans y por la prensa. Es muy probable que estén siendo conscientes de la expectación que ha generado esta situación y que estén intentando manejarla de la forma más discreta posible. La presión mediática es un factor constante en sus vidas. Cada paso que dan, cada publicación que hacen en redes sociales, es interpretada y analizada hasta el extremo. Es comprensible que quieran proteger su privacidad y que sean cautelosos a la hora de revelar detalles sobre su vida personal. Quizás la visita de Kerem a casa de Hande fue algo totalmente casual y sin importancia, pero la magnitud de la respuesta de los fans y los medios los obliga a ser aún más cuidadosos en el futuro. A pesar de la falta de información concreta, la esperanza de una reconciliación entre Kerem y Hande sigue viva en el corazón de muchos fans. Han creado hashtags, han compartido mensajes de apoyo y han inundado las redes sociales con fotos y vídeos de la pareja. El cariño que sienten por ellos es inmenso y sueñan con verlos juntos de nuevo. Los fandoms de ambos actores son increíblemente activos y dedicados. No solo se dedican a compartir noticias y rumores, sino que también organizan campañas de apoyo, traducen entrevistas, crean fanfics y fanarts, y hasta organizan eventos benéficos en nombre de la pareja. Esta pasión y devoción demuestran el impacto que Kerem y Hande tuvieron en sus vidas y la esperanza que tienen de que su amor pueda renacer. Pero, ¿qué posibilidades hay de que esto suceda? La verdad es que es difícil de predecir. Como ya he dicho antes, solo Kerem y Hande saben lo que realmente está pasando entre ellos. Sin embargo, hay algunos factores que podrían influir en su decisión. Por un lado, ambos son jóvenes, solteros y exitosos. No tienen ninguna obligación de dar explicaciones a nadie y son libres de hacer lo que les plazca. Si deciden darse una segunda oportunidad, nadie puede impedírselo. Además, la química entre ellos es innegable y eso es algo que no se puede forzar ni fingir. Si ambos sienten que todavía hay una conexión especial, es posible que decidan explorar esa posibilidad. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la presión mediática y el escrutinio público al que estarían sometidos si volvieran a estar juntos. Su relación anterior fue muy intensa y estuvo marcada por la constante atención de los medios. Si no están preparados para afrontar eso de nuevo, es posible que prefieran mantener las cosas como están. La fama tiene un precio muy alto y a veces, las relaciones sentimentales son las que más sufren. Si Kerem y Hande no están dispuestos a sacrificar su privacidad y a lidiar con la constante intromisión de los medios, es probable que prefieran mantenerse alejados el uno del otro. Además, hay que considerar sus carreras profesionales. Ambos están en un momento crucial de sus vidas y tienen muchos proyectos en marcha. Una relación sentimental podría complicar sus agendas y afectar sus oportunidades laborales. Es posible que prefieran enfocarse en sus carreras y dejar el amor para más adelante. En definitiva, el futuro de la relación entre Kerem y Hande es una incógnita. Solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos o si seguirán siendo solo amigos. Mientras tanto, los fans seguirán especulando, analizando cada detalle y manteniendo viva la esperanza de un final feliz. El misterio que rodea su relación es parte de lo que la hace tan fascinante. Cada pequeña pista, cada gesto sutil, es interpretado como una señal de esperanza. Los fans se aferran a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra un camino y que Kerem y Hande están destinados a estar juntos. Pero más allá del chismecito y las especulaciones, creo que hay una lección importante que podemos aprender de todo esto. Y es que al final del día, la vida de las celebridades es tan compleja y misteriosa como la nuestra. No podemos juzgar sus decisiones ni saber lo que realmente está pasando en sus vidas. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor.
Es fácil dejarse llevar por la fantasía y creer que conocemos a las celebridades a través de sus personajes o de las imágenes que proyectan en redes sociales. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propias luchas, inseguridades y sueños. Merecen el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otra persona. Así que ahí lo tienen, mi versión de la historia del escándalo Kerem y Ande. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que esto es solo una opinión personal basada en la información que he recopilado. La verdad completa, como ya dije, solo la conocen ellos dos. En resumen, hemos hablado del revuelo que ha causado la supuesta visita de Kerem a casa de Ande en un coche nuevo, hemos repasado la historia de su relación, hemos analizado los posibles escenarios y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Un viaje completo, ¿verdad? Hemos examinado a fondo cada detalle, desde el coche nuevo hasta las declaraciones de ambos actores sobre su amistad. Hemos considerado las posibles razones detrás de la visita de Kerem y hemos explorado las esperanzas y los temores de los fans. Espero que este análisis exhaustivo les haya dado una visión más completa y matizada de la situación. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad espero que lo hayan disfrutado y que les haya entretenido un poco. Me encanta compartir este tipo de temas con ustedes y leer sus comentarios. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a investigar a fondo cada tema para ofrecerles la mejor información posible. Y hablando de comentarios, los invito a que me dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O creen que es solo una amistad? Me encantaría saber lo que piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí y siempre los leo con atención. Me gusta saber sus diferentes puntos de vista y debatir sobre los temas que nos interesan. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.